Buenas tardes, bienvenidos a Crisol Debate, un espacio para el encuentro de ideas y pensamientos sobre temas de relevancia en México y en el mundo. Mi nombre es Arturo Sur, editor de la revista Crisol Acatlán en su versión web, a cargo de la doctora Elisa Guadalupe Cuevas Landero, y los invito a seguir de cerca esta primer serie de 4 programas que tendrán por tema a 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el cual damos seguimiento a temáticas como políticas públicas, programa de gobierno, medios de comunicación y energéticos. En este primer espacio analizaremos el papel de las políticas sociales en el gobierno del actual presidente de México, y para esto tengo el gusto de escuchar a la doctora Elisa Guadalupe Cuevas Landero, socióloga de profesión, con maestría y doctorado en ciencia política, profesora e investigadora de la FES Acatlán UNAM, en el área de teoría social de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. Actualmente, consejera técnica del área de sociología de la FES Acatlán, líder de opinión en el periódico Reforma, asimismo directora de Crisol Acatlán y ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz 2021 de la UNAM FES Acatlán. Igualmente agradecemos la presencia de la maestra Juliana Castellanos Pedraza, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la ENEP UNAM Acatlán, maestra en Comunicación Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Ejerce el periodismo escrito, pero más el radiofónico, en periódicos locales del Estado de México, Comunicación Social en Naucalpan y XCB, Radio ABC Internacional, DF 970 Radio Fórmula, Radio Chapultepec y Voces del Periodista. A su vez, cuenta con 30 años de carrera académica en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Por último, también me acompaña la maestra Leticia Urbina Orduña, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, maestra en Estudios México-Estados Unidos, doctorante en Estudios Latinoamericanos. Fue reportera en Agencia Internacional de Comunicación e Información, en El Día, Cuestión, Notimex, Radio Chapultepec, consejera editorial de Cultura de El Reforma en 2 periodos, colaboradora de medios de comunicación como El Quintanarroense, Comas Suspensivos y Son Teatricón. De igual forma, cuenta con 27 años de carrera académica en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Para empezar, cedemos la palabra a la doctora Elisa Guadalupe Cuevas Landero. Muy bien, pues miren, yo quisiera comenzar primero poniendo pues los epítetos que le han colocado a las políticas sociales de Andrés Manuel desde que él fue pues primero dirigente de movimientos sociales importantes en el país, a nivel local, a nivel estatal, incluso regional, hasta que llegó a la Ciudad de México y se convirtió en jefe de gobierno. Y siempre se le tachó de ser clientelar, populista, etcétera, como desdeñando el papel de líder que ha tenido, ¿no? De ahí también el nombrecito de Mesías, como para descalificarlo, pero en realidad un líder es un Mesías, es alguien que lleva la palabra, la expresión de los muchos que no pueden hacerla escuchar, y yo creo que si eso se llama populismo, si eso se llama ser un líder clientelar, pues que le llamen como sea, pero el caso es que, o Mesías, o como le llamemos, algo que no podemos negar es que pues él ha sido un auténtico líder. Si nosotros vamos pues a textos teóricos para ver lo que significa líder, carismático, por ejemplo, en el texto de Weber, sobre el político y el científico, pues veremos que Andrés Manuel encaja perfectamente en esa definición de liderazgo con carisma. Y lo digo porque pues son muchísimos años que yo en lo personal le acompañé en las manifestaciones, estuve en la gran manifestación, marcha y manifestación del desafuero en el Zócalo, y esa fue para mí una experiencia enorme porque ahí es donde me di cuenta lo que pesaba el carisma del personaje sobre la gente. Y pues eso no se puede ocultar, no se puede negar, no se puede deslegitimar algo que quedó en la gente en millones, porque en esa ocasión me acuerdo que hasta para salir del Zócalo, darte la vuelta y salir del Zócalo ese día, me costó muchísimo trabajo. Eso es real, eso existió, eso se dio, no me lo contaron, estuve ahí. Entonces yo desde ahí descubro en él ese carisma enorme. Pero más allá de eso, dejen que
que hable por mí, la felicidad de mis padres cuando reciben la credencial aquella que les dio por primera vez, que no saben lo felices que fueron cuando me platicaban todos emocionados. Fíjate que hoy vino la señorita y aceptó pasar a tomarse un café y estuvo platicando con nosotros, nos tomó la presión, nos midió el pulso, nos dijo que iba a estar aquí, que lo que necesitáramos nos traería nuestro medicamento, bueno, etcétera. Súper felices. Bueno, eso es parte de lo que en teoría se llama estado eudemonológico, es decir, un estado donde se da primacía a la felicidad. Bueno, más allá de la teoría y hablar de la República Amorosa, como lo hace Andrés en uno de sus libros, que se llama No decir adiós a la esperanza, en este texto él deja muy en claro qué cosa es una república amorosa. No cita a ningún autor, pero obviamente esto viene desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde el siglo XVIII, con Jovellanos, con Bentham, después Saint-Simon a fines del siglo XVIII. Todos ellos hablan de la república amorosa o de lo que sería la república de la felicidad. Entonces Andrés no cita eso, pero sí pone el contenido de lo que significa una república amorosa. Bueno, entonces, vértebra de sus políticas sociales es haber pensado en este estado de bienestar para las mayorías indígenas, las llamadas minorías, madres solteras, niños con discapacidad, todo lo que sabemos que constituyen sus líneas de las políticas públicas o sociales, de alguna manera vino a cubrir, digamos, ese hueco que el Estado neoliberal vino dejando, y el Estado neoliberal tampoco es un cuento, también hemos vivido eso. O sea, todos los que tenemos más o menos la edad que tengo yo, pues hemos atravesado por los regímenes del PRI, sabemos lo que son desde su origen en los años 80 las políticas neoliberales, y sí distingo yo, por lo menos creo que sí alcanzamos a distinguir que tenemos de 60 años en adelante, pues lo importante que han sido estas políticas sociales en el marco del gobierno ya como presidente de Andrés Manuel López Obrador, aunque él echó a andar eso desde la primera vez que él fue encargado del Estado, es decir, que tuvo un cargo oficial dentro del Estado, como fue el primer trabajo que tuvo egresando de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como politólogo. Su primer cargo en el Instituto Nacional Indigenista fue justamente para poner en marcha una política social que favoreciera pues a todos los sectores populares de Tabasco, y después de ahí arrancó a otros puntos de la República hasta llegar al momento en que no hay en este país, creo yo, ninguna autoridad que conozca México como lo conoce él. De ahí entonces que él haya visto la necesidad de los estudiantes, de las madres solteras, de los discapacitados, de los viejos, ¿no? De la gente mayor de 60 años, desvalida, arrinconada por su familia, etcétera. Pues la pensión esta que da para todo el mundo a partir de los 65 años ahora, todo eso de alguna manera es fomentar la felicidad, que eso lleva a otras cosas de todos esos sectores. De verdad, a mí me parece que todas las políticas sociales, aunque se diga que con él han disminuido porque cerró guarderías y la pensión no se la da a todo mundo, claro que sí, es una pensión universal y se la da incluso a los que tengan un estatus económico superior, también lo reciben, que ahí, bueno, pues él lo otorga y ya estaría de la gente que no lo necesita poder renunciar para que cubriera otra población, pero eso no sucede, ¿no? Entonces, en los seguros de desempleo, nunca habíamos tenido seguros de desempleo por parte del Estado, no habíamos tenido todas estas cosas que hemos tenido de fomento, por ejemplo, a la industria nacional, ya no como se hacía antes, sino dando el dinero directamente a los productores, el desarrollo de las actividades agrícolas en el campo, Sembrando Vida, es otro de los programas. Pues los programas de pensión y bienestar en general, los comedores comunitarios que se ha dicho que los ha quitado, no es cierto, me puse a investigar
y resulta que en Azcapotzalco tenemos al menos 10 comedores populares. Entonces eso de que ya desaparecieron y que parte de su política social nada más era pantalla, no, de verdad siguen en marcha todos esos programas. Y yo creo que son programas importantes porque justo hacen a la gente más feliz, porque tienen la posibilidad de volverse productivos. O sea, eso que él está dando no es para que uno, pues mal consuma el dinero que nos da, sino que es un dinero que se está destinando o a sembrar o alimentar ganado para luego venderlo, o comedores que están ayudando a la gente a que tenga la comida garantizada para poder pensar en otro tipo de actividad. Así que todo esto son programas sociales que la gente que no quiere bien a Andrés Manuel o a sus políticas sociales, pues le llama eso regar el dinero, tirar el dinero, pero no es así. O sea, nunca habíamos tenido programas de ese tipo. Y yo opino que pues tenemos que esperar a que transcurran primero los 6 años y después ver que hayan fructificado todos estos programas. Un programa que a mí en lo personal me encanta es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Tengo actualmente a dos chicos registrados y de verdad les cambia la vida un programa así porque el apoyo económico les permite pues incrementar su actividad intelectual trabajando en este caso en un proyecto de investigación y aprendiendo cómo se investiga para yo aplicarlo en mi tesis o en la maestría a la que voy a entrar, qué sé yo. Así que a mí me parece que estos programas sociales son inversión para el futuro y son proyectos pues que cubren muchas necesidades que todos tenemos. Ahora, cuando vayamos a debatir sobre la propuesta política, ahí me voy a permitir agregar algunas otras cosas al respecto. Cedemos la palabra a la maestra Juliana Castellanos Pedraza. Claro que sí. Escuchando muy atentamente a la doctora Elisa, me pongo a reflexionar que justamente los programas sociales son el eje o lo que da sentido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quizás el haber trabajado con los chontales, eso le despertó en él una gran inquietud y se dio cuenta que el aspecto social era un aspecto abandonado desde décadas. Estos programas sociales tienen dos premisas fundamentales. El estado de bienestar, que curiosamente hay estado de bienestar en los países desarrollados y que aquí en México pues no se toma en serio y se le critica terriblemente el sentido que le ha querido dar Andrés Manuel López Obrador. Y la otra premisa fundamental en la que justamente están orientados estos programas sociales es en primero los pobres. Esta clase no tomada como algo demagógico, sino una clase verdaderamente olvidada por todos los gobiernos neoliberales, prianistas, porque ahora sí ya estamos totalmente seguros que son aliados el PRI y el PAN. Y bueno, independientemente de esto, si consideramos ya que el programa para los adultos de la tercera edad de recibir su pensión bimestral, pues no solamente es un sentido de vida para estas personas muchas veces olvidada, eso es lo que no se entiende. Es la posibilidad de sentirse útil esa persona que lo dio todo y muchas veces es olvidada. Lo de los jóvenes construyendo es algo maravilloso porque muchas veces, ¿qué piden los jóvenes? Una oportunidad. Y si el empresariado o una institución se suma a esta oportunidad, estaremos generando recursos productivos para el país. Eso es lo que queremos. Gente que tenga la capacidad casi desde pues posiblemente desde la adolescencia o saliendo de la adolescencia, porque no todos los jóvenes pueden llegar a la universidad, pero tienen a lo mejor la base técnica, que también es otra rama muy importante en este país. Si nosotros nos vamos a Sembrando Vida, que es un programa social extraordinario, ya cruzó las fronteras. ¿Y qué está procurando Andrés Manuel López Obrador? Que esta situación de Sembrando Vida se convierta en una política que arraigue al campesino o al trabajador para que no vaya y se enfrente terriblemente a las situaciones que se viven en Estados Unidos cuando tiene esta posibilidad de no ser legal. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, no solamente está vibrando el campesino, también por mucho tiempo olvidado.
y está recibiendo su apoyo y se siente orgulloso de estar coadyuvando, no solamente a una situación productiva, sino de vida. Sembrar un árbol es vida. Entonces, el que no quiera entender esta perspectiva o este enfoque de programa social de Andrés Manuel López Obrador, pues yo no sé, yo creo que no se pone a pensar en esta situación. Niños discapacitados, también un aspecto neurálgico que muchas veces no se considera y que también el niño discapacitado a veces es escondido hasta por la misma familia. A veces la familia no tiene el recurso para sacarlo adelante. Y esto es un gran estímulo de vida. Entonces yo creo que tenemos desde esa perspectiva que ver. Y algo muy interesante es la atención médica que ya se va a empezar a dar a través de la construcción de estos hospitales que van a ser gratuitos, abiertos a la población, sobre todo de escasos recursos. Pero si nosotros nos ponemos a ver que también el sector salud, olvidado muchísimas décadas atrás, y de hecho se le quebró a propósito para que se convirtiera la salud en un aspecto de bono con el cual podemos lucrar y según la enfermedad te cobramos. Y vemos que este país es un país que tiene múltiples problemáticas de obesidad y de diabetes, enfermedades que ahorita están pagando el costo con la famosa pandemia, porque muchas personas desgraciadamente que han fallecido es justamente porque han tenido esta problemática de salud. Entonces, si lo vemos eso y que vemos que acaba de adquirir, limpiando una serie de intermediarios que hacían del sector salud su negocio, ¿verdad? Ahí se habla del cártel de la bata blanca, pues en unos meses más quizás veamos ya que empiezan a fluir medicinas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE y en todas las dependencias de la Secretaría de Salud. Y eso es pues enormemente algo que nos decía la doctora Elisa, nos tiene que llenar de felicidad. Un pueblo que vive alimentado, un pueblo que vive con salud, un pueblo que aspira a tener un empleo como pueden ser nuestros jóvenes, pues yo creo que está satisfaciendo. Eso es lo que dice bienestar, satisfacer y mejorar las condiciones de vida digna, y no las teníamos en México. Entonces, yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva, y también yo haría una crítica a estas personas que dicen que Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo es dar una dádiva para conseguir clientes electorales y comprometidos con el partido. Yo creo que no hay que verlo así. Yo sí estoy de acuerdo con la doctora Elisa, hay que verlo como una gran inversión. ¿En qué sentido? En que si invertimos en estas áreas estratégicas para la vida digna de un ser humano, pues estaremos haciendo ciudadanos felices, ciudadanos que rindan en el estudio, en la actividad técnica, en la actividad laboral. Entonces yo creo que esto es lo que necesita nuestro pueblo olvidado, usado, vilipendiado, estigmatizado. Y algo muy interesante, si fluye dinero con estos programas, además no son clientelares porque no se dan a discreción. Serían clientelares si se dieran a discreción y si lo limitaran en el sentido de que votas por Morena y entonces te doy. No, como decía la doctora Elisa, se le da a la persona que se lo solicite, hay ciertos requisitos, no se da como antes se repartía dinero. Entonces, esta era una gran crítica de los neoliberales, que últimamente estamos viendo que al repartir dinero hacia esta capa poblacional olvidada, en la que confluyen millones y millones de mexicanos, el dinero está circulando y esto económicamente, esta cadena nos está beneficiando a todos. Entonces, hay que ver desde esta perspectiva que los programas sociales sí son el corazón del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cosa que no tenían los otros gobiernos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Para finalizar, escuchamos a la maestra Leticia Urbina Orduña. Bien, muchas gracias. Bueno, no quiero de alguna manera repetir algunas de las cosas que ya dijeron mis compañeras. Me gustaría abordar otro ángulo para, pues, no decir algo en lo que concuerdo absolutamente con ellas, pero que bueno, ya lo dijeron muy bien, ¿no? Me gustaría más bien abordar ahí al animal político, al son politicón que es Andrés Manuel López Obrador.
A veces cuando revisamos el trabajo que hicieron presidentes anteriores decimos no hicieron nada. No es tan cierto, pero hicieron cosas que no satisfacían a las masas, sino a pequeñas élites, a estos grupos de poder, a los oligarcas, o tenían otros objetivos, ¿no? No, hay algunos que incluso rayan en lo perverso. Podemos revisar, por ejemplo, lo que se hizo durante el salinismo, luego de aquel estallido social que fue el zapatismo, hubo en el sureste una construcción masiva de zonas deportivas. Esto podría parecer algo para la felicidad de la gente, pero construyeron canchas de básquetbol en la zona de Chiapas, donde la gente mide unos 50, unos 60 de estatura los varones y 1,45 las mujeres. ¿Qué caso poner canchas de básquetbol en una zona así? Bueno, las canchas de básquetbol son muy útiles como helipuertos cuando necesitas bajar tropa. ¿Sí? Entonces, si revisamos, por ejemplo, uno más cercano, Calderón, que construyó mucha carretera. ¿Cuántas personas en México realmente tienen auto? Muy pocas, pero ¿por dónde circula la droga en este país? Y ahora ya no es una mera ilusión o un decir de la gente o un rumor. Ahora hay pruebas que muchos periodistas han seguido, Anabel Hernández, bueno, hay gente que ha trabajado en estos ámbitos, la argentina Olga Warnat, qué sé yo, pues que han probado que efectivamente este señor estuvo del lado del cártel de Sinaloa y tuvo como enemigos a los otros cárteles, ¿no? Y las carreteras fueron usadas para otros fines. Andrés Manuel López Obrador, como animal político, como son politicón, entre otras cosas, lo que ha hecho es abordar el tipo de necesidades que a la gente emocionalmente le resultan más afectivas, ¿sí? No es solamente el darle felicidad a la gente o el tratar de remediar lo que dejaron hecho, mal hecho otros regímenes, sino que además eso le ayuda a construir al personaje, al Mesías, como han dado en llamarlo sus detractores, al dar apoyo a esas cosas que al mexicano en general le pueden más. El niño pequeño, la mamá soltera, el estudiante ávido de conocimiento pero que no puede llegar. Ajá. Hay cualquier cantidad de sectores en México que requieren apoyo. Digo, podríamos hacer una lista de los olvidados encabezada por las personas con capacidades diferentes, las personas encerradas en manicomios, y muchas de ellas sin tener realmente una enfermedad mental, en ese rubro tenemos una deuda histórica, los migrantes, no sé, pero esos no nos pueden tanto emocionalmente como sociedad. ¿Sí? El caso, por ejemplo, del estudiante, que es la promesa de un futuro, de un país mejor, ese nos puede mucho, porque a querer o no, todavía conservamos algo de aquel programa educacional maravilloso que fue el de Vasconcelos, ¿no? Y que se han dedicado los regímenes neoliberales a destruir de una manera sistemática. Y sin embargo, todavía en el ánimo del mexicano, por algo nos dolió tanto Ayotzinapa, y nos dolió menos que San Fernando, donde hubo más muertos. Ajá. O que Ciudad Juárez. Porque esos jóvenes que iban a ser maestros eran una promesa de futuro que se canceló. Eso por una parte es una de las cosas que me gustaría subrayar. Otra que no hemos mencionado sería la cuestión del salario mínimo. Ese es otro asunto que históricamente hemos arrastrado. En el caso nuestro, Estunam, ustedes recordarán, en algún momento era el termómetro. Lo que Estunam alcanzaba como aumento salarial era lo que regía para todo el país. Era el sindicato líder en esos aspectos, ya no lo es más, se ha debilitado mucho el sindicalismo mexicano, pero es un hecho que el salario mínimo era una vergüenza
no solo nacional, sino que además ya era un llamado de atención que se hizo, por ejemplo, desde el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Canadá, no por buenos samaritanos, el hecho de que nos dijeran, oigan, ya páguenles más a sus mineros y a sus trabajadores de las armadoras de autos, pues no era porque les importara realmente el trabajador, era porque no podían competir contra esos salarios. Ajá. Pero bueno, al final, el hecho de aumentar de manera sustancial, y como no se había hecho probablemente en los últimos 8, 10 sexenios, el salario mínimo, es de alguna manera también algo que no solo hace circular más dinero, como bien comentaba la maestra Juliana, sino que además pesa mucho en el ánimo de la gente. Cuando tú oyes que un trabajador dice, ahora sí me voy a poder comprar un refri, que podía convertirse en un objeto de anhelo inalcanzable, o bien en el objeto de muchas situaciones traumáticas, cuando los abonos chiquitos se convertían en el mercader de Venecia que te estaba comiendo. Bueno, pues en ese momento, decir que alguien ahora puede hacer algo también pesa mucho en el ánimo de los mexicanos. Y yo creo que ahí, de alguna manera, Andrés Manuel ha trabajado mucho en su figura histórica futura. Porque sí, es cierto que es probablemente el primer presidente desde Lázaro Cárdenas, les gusta, que se ha preocupado por los grupos sociales más desprotegidos, pero es también alguien que está buscando un lugar en la historia y lo está consiguiendo, pues, con la inteligencia del animal político. ¿Dónde asesto el golpe de billete para que haga crecer la imagen de mi estado, ¿no? Y bueno, nada más cierro con el asunto del populismo. Yo creo que hay que tener que dejar de tenerle miedo a la palabra populismo. Ismo es apego a. ¿Dónde está el delito de apegarnos al pueblo? ¿Sí? Es como lo que pasó ayer con el presidente de Argentina, que dice que descendemos de los indígenas, y la gente se enerva. Entonces los racistas somos nosotros, ¿no? Si a mí me dicen india, pues qué bueno, lo soy, a mucha honra. Ajá. Si alguien se ofende, pues es porque él tiene problemas con ese asunto, ¿no? Y lo mismo el que tiene problemas con la palabra populismo. Gracias. Bueno, nada más, yo creo que nos hemos abocado a los programas sociales que tienen mayor difusión o de alguna manera están presentes mucho en los medios, pero yo pienso en todo lo que ha hecho la SEDATU, que quiero decir que esta secretaría es justamente para que la ubiquen, era justamente donde Rosario Robles fue titular y donde se hizo todo el gran escándalo de esta defraudación y por la cual está en la cárcel, ¿verdad? Sujeta a proceso. La SEDATU está construyendo obra pública para las pequeñas comunidades. De ahí que está construyendo Oaxaca un pequeño camino. Ese pequeño camino hasta artesanal es definitivo para la vida de la comunidad, de esa pequeña comunidad apartada en los cerros. La SEDATU está construyendo también escuela. Se habla de la Universidad del Bienestar, que conforme a las condiciones regionales, los estudiantes de ese lugar van a estudiar y se van a formar justamente para servir y satisfacer esas necesidades de esa comunidad como profesionales. Tenemos el Banco Bienestar, que bueno, muchas comunidades que están recibiendo este apoyo o este estímulo, ya mencionamos los programas, pues no tenían un banco, no tenían esos grandes bancos transnacionales para ir a cobrar pues estos recursos, y sin embargo se están construyendo estas pequeñas instituciones bancarias que yo creo que le van a dar pues mucho arraigo al sentido de entender que el político debe dedicarse al pueblo, no estar pensando en cómo enriquecerse. Debe de hacer servicio social si quiere ser un buen gobernante. Entonces, para mí es muy interesante buscar en internet cada semana, meterme en las redes y ver qué obra interesante se inauguró. Una cancha de básquetbol que está alejando
a las familias de las drogas, a los jóvenes de las drogas. Unos instrumentos musicales que entrega Andrés Manuel López Obrador en un pueblito ahí perdido en la sierra de Oaxaca y que hace felices a los niños, que a lo mejor si fueran niños de ciudad pues tendrían la necesidad de un videojuego y sin embargo sus instrumentos musicales. Entonces yo creo que también desde esa perspectiva hay que ver las políticas sociales. Agradecemos su presencia en Crisol Debate, una iniciativa de Crisol Acatlán. Los esperamos el próximo programa dedicado a programas de gobierno. Gracias.